Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como todos los años, en RH Connect y Proceso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el cálculo del PTU para este 2024. Es muy importante que conozcamos todo el procedimiento, los aspectos importantes que tenemos que considerar para que podamos cumplir en este mes de mayo con lo que es el reparto de utilidades. Cualquier duda que tengan la pueden ir escribiendo en el chat. Mi compañera Wendy les va a ir recabando y vamos a ir dando espacios durante la presentación para ir aclarando las dudas. ¿Sale? Mi nombre es Antonio González, pertenezco a Proceso Consultores y RH Connect y pues damos inicio con el taller del día de hoy. Pues vamos a ver primero las partes generales de lo que es el cálculo del PTU. Como todos sabemos, el PTU, bueno, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 117 establece que los trabajadores deben de participar en las utilidades de las empresas de acuerdo a un porcentaje que establezca la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Esta comisión está compuesta entre gobierno, trabajadores, empresarios y desde hace muchos años, digo, siempre ha estado en un 10% lo que es el porcentaje de reparto, ¿no? No ha habido un cambio desde que se creó esta comisión en ese sentido. También establece que para determinar la participación de cada trabajador debe constituirse cada año una comisión mixta integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón en cada una de nuestras empresas. En esa comisión, eh, pues nos sirve para poder hacer revisiones, validaciones de lo que es el cálculo de la PTU y poder aclarar cualquier duda que tengan los trabajadores y para lo que es el reparto dentro de nuestras empresas. Muy bien. ¿Cuál es la base para el cálculo de la PTU? Para calcular el PTU, la base que debemos de considerar, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, es la base de la base gravable para el impuesto sobre la renta, ¿sí? La misma base gravable que utilizamos para el cálculo del impuesto anual en nuestras compañías es la misma base que vamos a utilizar para el reparto. Y en este caso es un 10% de esa base gravable lo que tenemos que repartir o distribuir entre nuestros colaboradores. ¿Vale? Muy bien. Para determinar las utilidades que tenemos que repartir, es importante que conozcamos los plazos, cuándo tenemos que hacer el pago, la distribución del PTU, qué trabajadores tienen derecho y cuáles trabajadores no tienen derecho a participar, y aquellos aspectos importantes que menciona la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 8 para los elementos que se deben de considerar para el cálculo. Vamos con los plazos. La época de pago de la PTU para las personas morales es en el mes de mayo. Nosotros tenemos hasta el mes de abril para presentar nuestra declaración anual y en el mes de mayo tenemos que hacer lo que es el reparto del PTU. Perdón, el mes de marzo y el mayo el reparto de los trabajadores. Para las personas físicas es el mes de junio. Aquellos patrones que sean persona física y que tengamos colaboradores, también tenemos que presentar el PTU, pero hasta el mes de junio se debe hacer el pago. ¿Sale? Para la mayoría de las personas morales vamos a tomar el mes de mayo, 31 de mayo, como la fecha límite para realizar el pago de la misma. ¿Quiénes están sujetos obligados al pago del PTU? Pues todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio. ¿Sale? Entonces, cualquier empresa que tenga un trabajador tiene obligación de pagar el reparto de utilidades en el mes de mayo. Muy bien. ¿Quiénes no tienen derecho al PTU? Esto es bien importante que cada año lo revisemos muy bien y cuando hagamos nuestros papeles de trabajo, identifiquemos que estén completos los trabajadores que estamos haciendo el reparto y que queden fuera los que no tienen derecho. Porque si queda mal esa parte, todo el reparto sale incorrecto. Porque recordemos que el PTU es una bolsa que se reparte entre todos los trabajadores, ¿no? Entonces, ahorita, ¿quiénes son los que no tienen derecho? Directores, administradores y gerentes generales, tomando en cuenta sus funciones y no el nombre del puesto. Es decir, aquellas personas que tomen decisiones dentro de la empresa que afecten directamente lo que es la operación de la misma, no tendrán derecho a lo que es el reparto de utilidades. Llámese director general, gerente general, administrador general, quien tome esas decisiones no van a tener derecho al reparto de utilidades.
Tampoco los profesionistas que presten servicios independientes a una empresa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un contador externo que me emite alguna factura o que le pago como asimilado a salario, pero que no pertenece directamente a mi organización, tampoco tengo derecho a pagarle PTU, ¿sale? No estoy obligado a pagarle PTU. Trabajadores sin derecho tampoco los socios o accionistas. Si yo tengo algún socio dentro de la nómina, es común que los socios los tengamos también dentro de la nómina. Ellos tampoco tienen derecho a lo que es el reparto de utilidades. ¿Sale? Y lo que comentábamos, personas que prestan servicios independientes, ya sea similares a salarios, tampoco son considerados para lo que es el reparto de utilidades. ¿Qué debemos de considerar para el pago de utilidades? Los días trabajados durante el año, incluyendo incapacidades por maternidad. Es importante hacer ver que las incapacidades por maternidad no se descuentan del reparto y estamos obligados a considerarlas dentro de la distribución. También las incapacidades por riesgo de trabajo se deben de considerar. Sueldo, festivos, vacaciones, permisos contractuales o permisos para desempeñar comisiones sindicales. Entonces, también es importante que identifiquemos por cuáles ausentismos sí tenemos que calcular o pagar PTU y por cuáles no. En este caso, ¿cuáles son los únicos que podemos deducir o quitar? Permisos sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad general o ausencias o faltas injustificadas. Son las incidencias que nosotros podemos descontarle al colaborador para efecto de la distribución. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, Wendy? Para la base salarial, para el cálculo de las utilidades, debemos de considerar lo que es el salario fijo y también el salario mixto cuando sea el caso, ¿sí? Nosotros debemos de considerar todos los salarios que se usan para el pago de la nómina. Si yo tengo comisionistas, destajistas, aunque sea un ingreso variable, yo debo de considerarlos dentro de la parte del reparto, porque si no se me van a quedar muy abajo esos colaboradores. Entonces, normalmente es el sueldo fijo, que es el sueldo diario de los trabajadores, más aquellos conceptos que sirvan como un pago ordinario, aunque sea variable de los colaboradores. ¿Sí? Comentábamos comisiones, lo que son destajos, ¿sí? Aquellos conceptos que son recurrentes. Si tengo conceptos variables como gratificaciones, bonos, incentivos, realmente esos conceptos no forman parte del salario para la distribución. Entonces aquí normalmente uno como empresa sabe qué conceptos son parte del salario y debemos de considerar, así como para el pago a lo mejor de unas vacaciones, de una prima vacacional, pues también para lo que es el reparto de utilidades. ¿Correcto? Entonces sí tengan cuidado con esa parte. No sé si ahorita de los que están aquí participando, qué conceptos variables tienen en sus empresas que ustedes consideran que sí deberían de considerar. No sé si nos los puedan poner en el chat para también que los demás vayan conociendo un poquito de qué tipo de conceptos sí tendríamos que estar integrando. ¿Sale? Premios de puntualidad y asistencia. Pues mira, normalmente el premio de puntualidad de asistencia no se considera como parte del reparto, al menos que sea que la naturaleza del concepto sea totalmente pues, salario, ¿no? O sea, pero si realmente es un premio de puntualidad de asistencia que tú agregaste después del sueldo de los colaboradores como un incentivo real para cuando la persona falta, lo pierda, o que si llega tarde, lo pierde, pues en teoría pudiéramos dejarlos fuera los premios de puntualidad de asistencia. Pero si tú lo tomas como parte de tu salario base de cotización y es una estrategia para temas también de seguridad social, pues sí, los deberías de estar considerando, ¿no? Entonces va a depender mucho del origen. Vales de despensa no, normalmente no es parte del salario, es una prestación adicional. Entonces, normalmente esos conceptos no se consideran. En el caso contigo, Silverio, ¿sí lo están considerando los vales? No. ¿Ok? Sí, no, los vales de despensa no los deberíamos de considerar. Yo digo que premios de puntualidad de asistencia tampoco es un concepto que deberíamos de incluir en lo que es la distribución. Aquí serían conceptos más como comisiones, destajos, que son más recurrentes y que cada semana lo ganan los trabajadores en base a su esfuerzo o su trabajo. ¿Vale? Ahora, hay un tope.
tenemos un salario topado para efecto de que, cuál es el origen de ese tope? De que los trabajadores de confianza no se lleven la mayor parte de la PTU por los salarios que generalmente son más altos que los sindicalizados, ¿no? Entonces, lo que nos dice la ley es que el salario máximo a considerar es el salario tope del sindical que más gana más un 20% adicional, ¿sale? Y ese es el salario máximo a considerar para lo que es el reparto del PTU. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el sindical que más gana durante el año y ese trabajador más un 20% es el tope que vamos a considerar. Hay dos formas de hacerlo. Uno es agarrar el acumulado anual del 2023, por ejemplo, de sueldo, séptimo día, vacaciones, retroactivos, para que entonces nosotros podamos tomar ese salario adicional más un 20% más. A ver, Wendy, por ahí se puso unas líneas verdes. No sé si las puedes quitar. Sí. Ok. Hay quienes toman el sueldo diario del sindical más alto y lo multiplican por 365 más un 20% adicional. Cualquiera de esos dos procedimientos son válidos. Sí, va a depender mucho ya de cómo estén acostumbrados a generarlo. ¿Sale? Ok. ¿Dudas aquí en esta parte de los salarios y del tope máximo a considerar? De todas maneras, nosotros vamos a hacer un ejercicio para lo que es el reparto. Ok. Hace unos años se modificó lo que es el cálculo de la PTU y se agregó en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127 un tope, ¿sí? Cuando fue esto del outsourcing que se pidió a las empresas, se obligó a las empresas a no subcontratar servicios directos o actividades primarias de las empresas, donde hubo mucho cambio, donde las empresas empezaron a quitar a lo mejor empresas de outsourcing o a lo mejor empresas internas que usaban como intermediarias para el pago de la nómina y darlos de alta ya en la empresa directamente, pues entonces el tope o el importe de PTU pues, se elevó considerablemente y hubo un beneficio directo para los trabajadores muy fuerte. Como parte de las negociaciones entre gobierno, trabajadores y patrones, se optó por un tope para no afectar tan fuerte a lo que es a las empresas. Y ese tope es de 3 meses o el promedio de los 3 años de PTU pagado. Entonces vamos a revisar un poquito lo que nos dice este artículo. Dice, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Aquí es importante comentar que este tope es una vez que ya hicimos el cálculo. O sea, ya cuando hicimos todo el reparto de utilidades y tenemos el importe de PTU de cada colaborador, pues ya de forma individual vamos a revisar el PTU que nos arrojó el cálculo y lo vamos a comparar contra 3 meses de sueldo o el promedio de PTU pagado en los últimos 3 años. Y lo que sea más alto de estos dos es el que se va a pagar a los colaboradores. Lógicamente, cuando el PTU a pagar sea mayor a ese tope, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta aquí? ¿Qué salario vamos a tomar para los 3 meses? El criterio que nosotros estamos siguiendo, al igual que la mayoría de la industria, es el salario topado del sindical más alto más un 20%. ¿Por qué? Porque para el PTU nos dice la ley que el salario a considerar está topado al sindical más alto más un 20%. Entonces, siguiendo esa congruencia, se toma ese salario para los 3 meses. Hay empresas que nos dicen, oye, pero es que nosotros queremos tomar el salario real del trabajador porque perjudicamos a los administrativos cuando usamos ese tope con el sindical más alto. ¿Lo podemos hacer? Pues la respuesta es sí, lo pueden hacer. Si tú como empresa optas que tu tope de 3 meses sea con el salario real del colaborador, claro que lo puedes hacer porque estás beneficiando al trabajador, pero si quieres irte de forma un poquito más a lo que nos dice aquí la parte del tope del sindical más alto, también lo puedes hacer y también es correcto que lo manejes de esa manera. Va a depender mucho ya de la decisión de la compañía. Para el promedio de los 3 años, simplemente vamos a agarrar el PTU que se pagó a cada trabajador durante los últimos 3 años y vamos a sacar un promedio. Si el empleado nada más tiene 2 años o un año con nosotros, pues el promedio va a ser sumar el PTU de esos 2 años entre dos o del último año.
¿sí? Porque no tengo los 3 años para promediar, vamos a promediar lo que tenemos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio también de esta parte. Y aquí viene un ejemplo del tope. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 5 colaboradores, los días que trabajaron los colaboradores y el cálculo de PTU que le correspondió a cada trabajador. Pues, por ejemplo, en el primer caso de Alejandra, le toca un PTU de 52,989 pesos. Su tope de 3 meses es 60,000 pesos y su promedio de 3 años es 45,245. En este caso, el tope más alto es el de los 3 meses, que son 60,000. Como le tocan 52,989 de PTU, pues yo le voy a pagar su PTU completo, ¿sale? En este caso no va a haber ningún tope porque el PTU que le corresponde es menor a los 3 meses. En el siguiente caso de Pedro, que tiene 46,854, vemos que el tope de 3 meses es de 35,000, pero el promedio de 3 años son 43,248. Aquí sí, el salario, el PTU que le toca es mayor al tope más alto, que es de 43,000. Entonces el PTU a pagar son los 43,248,45. ¿Sale? El caso de Mercedes son 65,857. Su tope de 3 meses son 120,000. Su promedio de 3 años son 85,000. En este caso tampoco hay tope. Por lo tanto, se va directamente el PTU a pagar. Aquí Juan son 15,000, el tope de 3 meses son 30,000, él acaba de entrar, por lo tanto no tiene todavía un promedio en lo que son los 3 años, pero este es menor al tope de 3 meses, entonces le pago el PTU completo. ¿Sale? Y así sucesivamente tenemos que ir decidiendo en cada trabajador de forma individual cuál tope es el que más le conviene y es el que vamos a utilizar para lo que es el tope del pago del reparto de utilidades. Otra pregunta que nos hacen mucho es, oye, ¿y qué pasa con ese dinero? Aquí yo le debí de haber pagado 46,000 y nada más le pagué 43,000. ¿Qué pasa con esos 3,000 pesos de diferencia? Pues simplemente no se reparten y quedan en las arcas en las finanzas de la empresa y no está obligado a repartirlas en el siguiente ejercicio. ¿Sale? Ese es el beneficio que tienen las empresas de que si excede de ese tope, pues ese dinero ya no se reparte. ¿Dudas? Creo que sí hay algunas dudas, Wendy. Sí, hay una de Diana Ramírez y pregunta, ¿cuál es el mínimo de días trabajados para que a un colaborador le correspondan utilidades? Ok, ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero son 90 días, ¿sí? O sea, el mínimo son 90 días para personas eventuales. Para personas que no son eventuales y que son planta, automáticamente, desde que ingresen, tienen ya derecho al reparto de utilidades. Ahorita vamos a ver más adelantito esa parte. Muchas empresas, para no meterse en temas de eventualidad o de planta, toman los 90 días parejo porque a veces es complicado explicarle a los empleados, a lo mejor sindicalizados, que ellos no tuvieron y el administrativo sí porque era planta. ¿Sale? Pero si somos muy estrictos, la ley nos dice que personas, plantas que tienen planta, desde el primer día tienen derecho ya a reparto de utilidades. Ahorita lo vamos a ver más adelantito cómo se hace el reparto. También tenemos que considerar el tema de las utilidades no reclamadas de años anteriores. Ahorita vamos a repartir el PTU ganado durante 2023. ¿Vale? ¿Qué pasa? Puede ser el caso que durante el 2022 se haya hecho una repartición de PTU, pero haya habido alguna aclaración o algún juicio o alguna revisión donde la autoridad pierde y la empresa gana alguna, no sé, alguna factura que no les dejaron deducir, por ejemplo, en la auditoría, etcétera, y resulta que siempre sí era deducible y el importe de PTU disminuye, pero ya se hizo el reparto. Entonces ahí tú puedes agarrar ese PTU repartido de más durante el año 2022 y restarlo durante 2023 para el tema de la base. ¿Sale? Ok, también nos dice la ley que las utilidades no reclamadas de años anteriores, por ejemplo, que durante el 2022, el que se repartió en 2023, hubiera habido trabajadores que no cobraron su PTU, tienen un año para cobrarlo. Si en un año, a partir de que tú avisas al colaborador de que ya está el reparto, no lo cobra, entonces tú ese PTU lo tienes que repartir en la base del siguiente ejercicio. ¿Sale?
Entonces, esto es importante que también lo consideremos y tengamos ahí la información y que les avisemos, que notifiquemos a los colaboradores. ¿Cómo se les puede notificar? Por correo electrónico, por teléfono, o si es una empresa, a lo mejor son muchos colaboradores, pues con un anuncio en un periódico de circulación nacional, poder hacer el reparto o local de donde se está avisando que hay reparto de utilidades. ¿Vale? Ok, ahora sí, vamos a ver cuál es el procedimiento para hacer lo que es el reparto o la individualización de la PTU. Primero, ya que tenemos la renta gravable para efectos del ISR, a la misma se le aplica el porcentaje de PTU que le corresponde, que es del 10%, y a este resultado se le debe de agregar el PTU no reclamado de años anteriores, así como restar la PTU que en el año anterior se hubiera considerado pagada indebidamente. Y aquí está la formulita, ¿sí? Base gravable de ICR 2023 por el 10% es el PTU del ejercicio, más PTU no reclamado durante 2022, que se repartió en 2023, menos PTU que en 2022 hubiera determinado como pagado indebidamente. Y este es el PTU a repartir durante 2024. Muy bien. Ya que tengo la base de reparto, en este caso pues es el 10% de la base grabada para ISR, entonces necesitamos conocer los días efectivamente elaborados por trabajador y el salario devengado por el mismo durante el año, ¿sí? Para poder hacer la distribución. ¿Por qué? Porque el PTU se va a dividir en dos bolsas. El 50% del PTU a repartir se va a repartir en base a los días trabajados de los colaboradores y el otro 50% en base al salario devengado durante el año. ¿Para qué nos ayuda esa parte? Pues para que sea un poquito más justa la distribución y no todo sea en base al salario que ganaron, sino que también en base, una bolsa que es del 50% en base a los días, pues va a ser muy parejo entre todos los colaboradores, sin importar si son sindicales, si son administrativos, si son de confianza, si su salario es alto o no, porque se va a repartir en base a los días trabajados, ¿sale? Y el otro 50% ya va a ser en base a lo que ganaron durante el año. Para poder hacer la distribución necesitamos calcular un factor, pues dos factores más bien. Un factor que va a representar los días, por cada día trabajado, cuánto le tengo que pagar yo en dinero, y otro factor que representa la cantidad en dinero, por cada peso ganado, cuánto le toca de dinero de PTU. Entonces tenemos que calcular estos dos factores que son muy importantes para lo que es la distribución. ¿Cómo lo vamos a calcular el factor? Vamos a agarrar el PTU a repartir por el 50% entre el total de días laborados de todos los colaboradores que van a participar durante el reparto. ¿Sí? Entonces, si yo divido entre todos los días, me va a dar un factor de PTU por días laborados, que ese factor va a implicar cuánto dinero tengo que pagarle a cada trabajador por cada día trabajado. Y el otro factor se va a dividir entre el total de salarios devengados de todos los colaboradores. Entonces el factor va a representar cuánto dinero le toque pagar al colaborador de PTU por cada peso ganado durante el año. ¿Sale? Entonces ya que tengo estos dos factores, necesitamos ya hacer lo que es la distribución. Entonces la parte de PTU que le corresponde a cada trabajador se obtiene con el siguiente procedimiento. El factor de PTU por días laborados se multiplica por los días efectivamente laborados por el trabajador y el factor de PTU por salario devengado se multiplica por el salario devengado de cada trabajador. La suma de estos dos cálculos o dos factores es el PTU que va a tener derecho el colaborador. ¿Sí? Y aquí viene ya un poquito el ejemplo. Voy a agarrar del empleado A cuántos días laboró, restando incapacidades de enfermedad general, faltas injustificadas, permisos sin goce, por el factor de días y me da el PTU por días. Y lo mismo por el salario de vengado y me da el PTU por devengado. La suma de los dos es el PTU a repartir del colaborador. Recordemos que el PTU tiene prescripción de un año a partir del día siguiente en la que sea exigible la obligación. Es decir, si es exigible a partir del primero, el 31 de mayo es el último día para el pago, o sea, a partir del día siguiente empieza a correr un año para lo que es el cobro de las utilidades. Si en un año no se cobra, entonces ese PTU se lo queda a la empresa y lo reparte en el siguiente ejercicio.
También nos dice el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo que los patrones que no cumplan con la obligación de pagar el PTU en la fecha correspondiente serán acreedores a multas relacionadas con la PTU, que va desde 250 hasta 5,000 UMAS, dependiendo del número de colaboradores. ¿Sí? Entonces es importante que sí hagamos ese pago de forma oportuna, para que no tengamos ninguna contingencia en la parte, primero en la parte laboral, en la parte de ambiente de los colaboradores, en el ánimo de nuestra gente, y la otra, pues para no tener algún tema de alguna multa ante la autoridad. Los patrones que dictaminan sus estados financieros para efectos fiscales y derivado del dictamen aumente la base de reparto de PTU, deberán efectuar el reparto de utilidades correspondientes a esta diferencia dentro de los 60 días siguientes. Recordemos que muchos de las empresas que tienen ya más de X número de trabajadores están Ok. obligados a... Sí, Wendy. No, parece que alguien abrió el micrófono. Ok. Perdón. Muchas de nuestras empresas están obligadas a dictaminarse para efectos fiscales, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando llega, presentamos nuestra declaración, pero cuando llega la auditoría, nos dicen, oye, fíjate que estas facturas no cumplen con la parte de deducibilidad, o no fueron, no están correctas, o no debieron de haberse manejado de esa manera y debieron de haberse prorrateado, no sé, y nos dicen que nuestra base gravable de ICR es incorrecta, y puede ser que esta aumente o disminuye. Normalmente, pues, aumenta, ¿no? En ese sentido. Cuando llega a pasar eso, que aumente la base grabada, nosotros normalmente ya distribuimos el PTU, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un PTU complementario. Vamos a seguir exactamente el mismo criterio. La recomendación es tomar las mismas bases de días de salario y repartir la base de PTU que quedó pendiente a los colaboradores. Y nos dice que tenemos 60 días una vez que termine el dictamen para poder hacer el pago de ese complemento de PTU. ¿Sale? Ok. Para efecto del ISR, el PTU, recordemos que grava para efecto del impuesto sobre la renta. Se maneja una exención, de acuerdo al artículo 93, de 15 UMAS al año. ¿Sale? Entonces son 15 UMAS que tenemos de exención. Después de 15 UMAS, el excedente va a gravar para efecto de ISR. Para efecto de seguro social no integra ni para la parte variable y para el salario base de cotización del colaborador. Bueno, aquí hablamos del que el artículo 27 de la fracción 4 nos dice que no integra para efecto de seguro social lo que es el reparto de utilidades. Esta es una hojita de trabajo, donde vamos a poder ver un poquito cómo se hace el cálculo, ¿no? Es que es importante que lo que yo debo de considerar para lo que es el reparto de utilidades. Primero, tengo que identificar los trabajadores que no debo de considerar para lo que es el reparto de utilidades. Y aquí es donde entra la variable de, en caso de trabajadores que no son planta, que son eventuales, tienen que tener más de 90 días para entrar en el reparto, ¿sí? Si no, no se deben de considerar. Si no tienen los 90 días y es eventual, yo no lo debo de considerar para efecto de reparto de utilidades. Si es un trabajador de planta, no importa que tenga un día trabajado, tiene derecho a la parte proporcional de la PTU. ¿Sale? Y recordemos que un trabajador eventual es aquella persona que entra y sabemos que se va a ir, que va a estar nada más con nosotros un tiempo haciendo un proyecto específico durante una temporada. Pueden ser meses, pueden ser años, pero es eventual, ¿sí? Cuando un trabajador entra y está 90 días a prueba y luego le doy la planta, pues eso no es que sea eventual, es que entra como planta, pero le doy un contrato temporal que la ley me permite para ver si cumple con la experiencia o los conocimientos que nos indica, ¿no? Pero realmente eventual, solamente son aquellos colaboradores que sabemos que van a entrar y van a salir por algo muy específico. Entonces aquí, por ejemplo, este trabajador va a quedar fuera y también el director, en este caso el director general tampoco lo debo de considerar para efecto de reparto. ¿Sí? Entonces esto es bien, bien importante que lo hagamos y que tengamos bien esa revisión porque si no nos impacta todo el PTU. El otro tema importante es ver el trabajador, los que son sindicales, cuál es el sindicalizado que más ganó. En este caso es el trabajador número 15.
¿Por qué? Porque yo debo de tomar su salario anual y le voy a incrementar un 20%. Y ese es el salario que yo voy a tomar para efecto del reparto de utilidades. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo el salario anual que tienen todos los colaboradores y fíjense cómo en esta parte que yo lo pongo como salario que se va a considerar para lo que es el reparto, como todos los que su salario anual es mayor a 4.98 automáticamente se topan a este salario, que serían estos tres trabajadores los que estarían impactados. ¿Sale? Estos tres trabajadores están topados porque su salario anual es mayor al sindical más alto. Muy bien. Ya que tengo esto, fíjense cómo en el caso de los que no están incluidos en el cálculo, yo no debo de considerar ni su salario ni los días para el cálculo del factor. Esto también es bien importante que lo tengamos bien claro, que de ellos no se considera. Yo voy a sumar todo el salario anual de todos los trabajadores y esta es la cantidad de dinero que yo sumo de lo que le pagué a todos mis colaboradores durante el año. Luego sumo los días. Estos días están restando ya lo que son faltas o incapacidades. Después de eso voy a dividir la bolsa de dinero, en este caso 2,5 millones, entre 5,273,000 y me da un factor de 0,47. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que gane el trabajador, yo les tengo que dar 47 centavos. ¿Sí? Ahora, en el caso de días, por cada día trabajado, yo les tengo que pagar 383,14 pesos por cada día trabajado. Y esto va a depender aquí del importe a repartir. Si yo aquí le bajo la base grabada a 5 millones, automáticamente se va a 500,000 mi PTU y todos estos factores pues cambian. ¿Sale? Entonces, ya que tengo estos dos factores, voy a multiplicar la base de cada trabajador por el factor y me da el PTU por salario y me da el PTU por días. Siempre al final, la suma de cada columna me debe dar el total que estoy repartiendo, en este caso 250,000 pesos. Y aquí viene el PTU a pagar o que le corresponde al trabajador. Luego viene aquí el tope. ¿Qué tope voy a agarrar? El que más le convenga al empleado. En este caso, el tope que más le conviene son los 3 meses. En este caso, el tope que más le conviene son los 50,000 pesos del promedio de los 3 años. Aquí son los 3 meses, los 3 meses, 3 meses. Entonces tenemos que ir viendo cuál tope le conviene al colaborador. Y ya en base a ese tope, si el PTU a pagar es mayor al tope, entonces ese es el importe que se tiene que pagar. Aquí yo el escenario lo tenía con 5 millones de PTU para poder tener el efecto del tope. Pues, por ejemplo, aquí me dice que yo debo repartir 5 millones. Para efectos del tope, solamente voy a repartir 1,324,000 pesos. La diferencia, que son 3,675,000, yo ya no los tengo que repartir. Esta es mi obligación como patrón de repartir a los colaboradores de acuerdo a la legislación actual. ¿Sale? ¿Alguna duda? Sí, hay una duda de Silverio Mora y pregunta, entonces el trabajador que estaba con contrato a prueba y no se quedó, ¿se le debe considerar para el reparto? Si no era eventual, yo creo que sí, porque es que una cosa es prueba y otra cosa es que sea eventual, ¿no? A veces un poquito lo manejamos de tal manera de que cuando entran son eventuales y a los 3 meses le doy la planta, ¿no? Pero realmente eso no es una eventualidad. Para mí, eventual sería que el trabajador entró para un proyecto, no importa que ese proyecto dure 3 años, pero una vez que termine el proyecto va a salir porque es un trabajador eventual, o es una empresa, no sé, agrícola que es por temporada, o es, por ejemplo, hotelería que también es por temporada, o en la fábrica que yo contrato gente eventual para ciertos meses y luego los doy de baja. Esos trabajadores para mí son los eventuales y tienen que tener más de 90 días. Pero si yo contrato a un trabajador y le doy un contrato de prueba, pues no quiere decir que es un contrato eventual, porque si no tendría que decir en el contrato que va a estar únicamente por 3 meses, al menos que tú les hagas un contrato eventual y ya después les hagas un contrato
de planta, ¿sí? Ya, o sea, va a depender mucho legalmente cómo lo manejas tú ese contrato inicial. A lo mejor tu contrato inicial sí es eventual por 3 meses y después les haces un nuevo contrato, pues ya tú los puedes definir como eventuales, pero sí nos dice la ley que tiene que tener esa temporalidad para que se pueda considerar como eventual. Pero si yo contrato a un trabajador y nada más lo digo que es por pruebas, por capacitación, y si se queda conmigo, pues para mí ese trabajador nunca fue eventual, ¿no? ¿Vale? Hay otra duda de Berenice Gil y pregunta, entonces como base siempre estará el PTU calculado a repartir y solo tenemos que cuidar que no rebase el tope y si rebasa el tope será el monto a repartir. Correcto. Este importe de aquí es lo que nos dijo nuestra declaración de impuestos de la empresa, lo que hay que repartir de PTU. Pero al final, de acuerdo a la última reforma, lo que yo tengo que pagar es este salario topado, el PTU topado a los 3 meses o el promedio de los 3 últimos años. ¿Sí? Entonces, esta es mi obligación para pagar. Entonces, esta cantidad yo no la tengo que guardar para distribuirle el siguiente ejercicio. Ya quedan las arcas de la empresa y ya no está la obligación de repartir. ¿Sale? Vamos a ver ahora la parte del impuesto. ¿Cómo debo de calcular el impuesto? Aquí está la tabla mensual de ICR que vamos a estar utilizando para el cálculo. Y en este caso, lo más tradicional o lo más normal es que para el efecto de pagos de PTU se use lo que es lo que nos permite la ley en su reglamento, en el artículo 174 del reglamento de la ley de ICR, que es la opción de pagos anuales. Este es un procedimiento que la ley establece para poder prorratear la base de PTU que voy a pagar entre los 12 meses del año para que el PTU sea lo más exacto o lo más proporcional posible y no cobrarle mucho impuesto al trabajador y luego tenérselo que devolver. ¿Sale? Entonces, realmente es la mejor opción aplicar este artículo. Solamente tenemos que tomar algunas precauciones que ahorita vamos a ver. ¿Qué nos dice el artículo 174 para el cálculo de las remuneraciones de pagos anuales? Ahorita lo vamos a ver qué nos dice la ley y ahorita vamos a ver paso a paso cómo se hace ya en un Excel. ¿Vale? Porque es un poquito confuso al inicio, pero realmente van a ver que está sencillo. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30,4. ¿Sí? Entonces, ¿de qué remuneración se trata? De la base grabada de PTU. Si yo voy a repartir 50,000 pesos, le quito el exento, que son como 1,600 pesos, y la diferencia es la remuneración de que se trata. Entonces, esa remuneración que es el PTU a pagar, yo lo voy a dividir entre 365 y lo voy a multiplicar por 30,4. ¿Sale? Esa es la primera acción que voy a tomar para el cálculo de la PTU. Luego, a la cantidad que se obtenga de la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate. Y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 103. ¿Qué nos dice aquí que tenemos que hacer? Que a la base de PTU mensualizada, que es la fracción uno, le vamos a sumar un mes de sueldo. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Que el salario que debemos de considerar es el promedio de la base grabada que tiene el trabajador durante el año. Si no hacemos eso, corremos el riesgo que nos quedemos por debajo en el impuesto. Les pongo un ejemplo muy rápido. Si yo tengo un trabajador que tiene un sueldo normalmente, vamos a poner de 200 pesos, 300 pesos diarios, vamos a poner que son 9,000 pesos al mes, ¿sí? Pero el trabajador tiene puntualidad, un 10%, tiene asistencia, un 10%, normalmente tiene tiempo extra, ¿sí? Y le andamos pagando, no sé, al mes,
aproximadamente unos 1,500 pesos de tiempo extra. Luego le estamos pagando un bono mensual como de 3,000 pesos, ¿sí? O sea, hay casos donde el trabajador, los ingresos adicionales que tiene el trabajador representan un porcentaje considerable del ingreso del trabajador. Por ejemplo, aquí si yo sumo esto, pues me da 6,300, equivale prácticamente a un 70% adicional de lo que gana de sueldo el colaborador. ¿Qué pasa? Si yo considero nada más el sueldo mensual para el reparto de utilidades, pues me voy a quedar muy abajo, porque realmente él cuánto anda ganando al mes. Normalmente él anda ganando unos 15,000 pesos mensuales. Entonces es muy diferente si yo aplico la tabla en reglamento con un salario base de 9,000 que con uno de 15,000. ¿Cuántos de ustedes en su empresa tienen este caso donde la persona tiene un sueldo, pero manejan diferentes conceptos adicionales que llega a crecer más del 50% del ingreso del trabajador? ¿Sí? Igual ahí en el chat pónganos quiénes tienen esta situación. Entonces, es bien importante que para el salario que vamos a considerar para el reparto de utilidad, para el cálculo del impuesto, tomemos el promedio. Y está bien fácil, simplemente agarrar la base gravada anual que llevamos hasta ahorita, acumulada si quieren hasta abril, ¿sí? Supongamos que aquí fueran 15,300 por 4, ¿no? Que fueran 61,000 pesos y lo vamos a dividir entre los días que hemos pagado durante el año. Vamos a suponer que fueron 28 por 4, 112 días. Entonces, dividimos la base gravada entre los días pagados y nos va a dar el sueldo promedio del trabajador. Ese es el sueldo que deberíamos de considerar para el pago. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Angélica nos dice que sí, que destajos, que manejan destajos. Entonces, sí es importante que este análisis lo hagan, porque si tomamos esta base, nos vamos únicamente con el sueldo diario y sobre todo ahorita que los PTUs han incrementado en estos últimos años, de repente nos llegamos al final del año, hacemos el cálculo anual y nos sale mucho impuesto a pagar. Nos ponemos a revisar y todos los cálculos están correctos. Entonces ya cuando analizamos el PTU, y sobre todo cuando el PTU es alto, si no tomamos el promedio, nos vamos a quedar muy abajo y el impuesto que le vamos a haber cobrado al trabajador es muy pequeño. ¿Vale? Ok. Después, ya que tenemos ese impuesto, nos dice la fracción 3 que debemos de calcular el impuesto a un mes de sueldo. Entonces, fíjense cómo le calculamos el impuesto a un mes de sueldo con el PTU mensualizado y en la otra parte le calculamos el impuesto a un mes de sueldo. Sacamos la diferencia entre estos dos impuestos y eso va a ser una tasa que vamos a multiplicar por la base gravada. Aquí viene un ejemplo para irnos un poquito más claro. Yo tengo aquí un trabajador que le voy a pagar un PTU por 7,644.30 pesos, que es el ingreso. Entonces, ese PTU le voy a restar el exento, 1,628.55, y me va a dar el PTU grabado. Este trabajador tiene un sueldo mensual de 6,223.20. Digo, yo no sé si aquí en el ejemplo me quedé hasta abajo del mínimo o quedó en el mínimo, no sé. Pero bueno, entonces ya agarro el PTU grabado y lo voy a dividir entre 365 y lo voy a multiplicar por 30,4. Esta es la fracción uno. Este es el PTU que al trabajador le tocaría por mes. Casi, casi es como si agarráramos el PTU grabado entre 12. Da un poquito diferente por esta operación, pero es casi, casi lo mismo. Ahora, vamos a tomar el mes de sueldo más la fracción uno y a esta cantidad le vamos a calcular el impuesto. Aquí viene el impuesto por 6,722. 6,724. Y luego dice, le vas a calcular el impuesto a un mes de sueldo,
que es el importe de sueldo, sin el PTU, 6,223,20. Y le vamos a restar el límite inferior por el porcentaje más la cuota fija y nos da el impuesto que le tenemos que cobrar al trabajador. ¿Sale? Si se fijan, aquí no entra el subsidio para el empleo. Aquí no debemos aplicar el subsidio, únicamente la tabla de ISR. Entonces nos va a llegar el impuesto de la fracción 3, que es el sueldo mensual más el PTU, me da 414,49. Y el impuesto de un mes de sueldo me da 364,85. La diferencia son 49,64 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo al impuesto de un mes de sueldo le sumo el PTU mensual, el impacto en el impuesto son de 49,64 pesos. Por ende, si yo divido estos 49,64 entre los 501,03 de PTU mensual, me da una tasa, que es la tasa de impacto. Entonces, si esta tasa yo la multiplico por la base gravada, me da el impuesto a cobrar por el reglamento, que son los 596,10 pesos. ¿Sale? Entonces, esta parte es muy justa porque ni cobra mucho al trabajador y tampoco se queda con menos, siempre y cuando la base que estemos usando para el sueldo sea la correcta. Si no tenemos el cuidado con esta base, en lugar de beneficiarnos, puede salir un poquito perjudicial el aplicar el reglamento durante el cálculo de la PTU. Les voy a compartir esta hoja de Excel, ahorita terminando lo que es el webinar. Y aquí también viene el cálculo de reglamento, cómo se hace paso a paso. Aquí tú pones el sueldo mensual, el PTU grabado, el PTU mensualizado, y aquí ya viene cómo haces el cálculo del primer impuesto, que es el sueldo mensual más el PTU mensualizado, el impuesto de un mes de sueldo, la diferencia, y ya el impuesto a cobrar. Más para que lo tengan como base, y aquí viene también el cálculo de la distribución. Ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo dentro del sistema de proceso, para que también, si tienen alguna duda, podamos ver cómo debemos realizar. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo vamos a crear el periodo de nómina. Para crear el periodo, nosotros vamos a irnos al año que corresponde. En este caso, yo quiero irme al 2024, que es cuando vamos a pagar el PTU, y le vamos a poner la clave del periodo. Recuerden que normalmente ponemos el año. Luego ponemos el tipo de nómina, que en este caso es la nómina de operativa demo. Y vamos a poner tipo de periodo, vamos a ponerle PTU. ¿Vale? No sé si hay alguna duda. Eh, Al final del webinar, mi compañera Wendolí les va a compartir Toño, la ¿sí me grabación. escuchas? Hola, buenos días, Toño. Sí, buenos días. Hola, buenos días a todos. Una pregunta. Nosotros, gracias a Dios, siempre trabajamos con ustedes en la PTU. Te preguntaba en una sesión de hace un mes si es necesario que se revise por parte de ustedes el cálculo para ver si está correcto o ya debe haber quedado configurado. Debe de estar configurado. Yo lo que aquí les pediría a ustedes es que hagan su revisión con lo que estamos viendo ahorita, y si tienes cualquier duda, que no llegues al dato, que no te suena, o que tú sabes que no me cuadra o algo, contáctanos para que te ayudemos y lo revisemos juntos y veamos dónde tienes la diferencia, si es que tienes alguna diferencia, ¿no? Pero sí, sí es importante, digo, la idea de este taller es que ustedes puedan hacer sus propias validaciones, que entiendan lo que es el proceso, para que tengan esa toma de decisiones. ¿Sabes que sí? Mi cálculo está correcto, está bien, porque recuerden que al final de cuentas ustedes son el equipo de nómina, son los que hacen sus cálculos y tienen que tener la certeza de que todo está correcto. Digo, los sistemas calculan, hacen los procesos, pero nosotros tenemos que hacer nuestras validaciones. Si tienes dudas, con gusto podemos hacer una sesión contigo y revisamos en forma conjunta cualquier duda que tengas. ¿Vale?
Bien, y la segunda pregunta tiene que ver con el permiso con goce o sin goce. Ajá. Derivado de la paternidad, de los permisos con paternidad y que no está presente el trabajador, entiendo que no debería de considerarlos como día efectivamente laborados, pero es un permiso que se le otorgó al trabajador por paternidad. ¿Qué nos sugieres? Bueno, ¿cuál es tu experiencia con otras empresas con respecto al tema de los permisos por paternidad? Con paternidad, para mí la ley no, o sea, son con goce de sueldo y yo creo que sí deberían de considerarse para la distribución, o sea, no se deben de descontar los permisos por paternidad, Ok, gracias. ¿vale? ¿Por ahí hay otra duda? No, no hay dudas por ahora. Ok. Bueno, entonces, nuestro periodo le vamos a poner el año, el tipo de nómina y la clave de periodo que le queramos asignar al periodo. Tipo PTU, aquí en descripción le vamos a poner PTU 2024. Duración, aquí le vamos a poner 1 de mayo de 2024 y la fecha en que vayamos a pagar el PTU. Si el PTU lo vamos a pagar el 20 de mayo, pues le ponemos 20 de mayo, o sea, cuando nosotros queramos hacer el pago. También le pueden poner el mismo día al periodo, o sea, realmente no hay problema si le ponemos el mismo día, ¿vale? Luego viene la duración, la dejamos en 0. Mes de acumulación debe de ser mayo 2024. Las fechas de incidencias, el reporte por sí solo las toma directamente del 1 de enero al 31 de diciembre, pero pues para que quede congruente vamos a ponerle del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre 2023, que son las fechas de incidencias que deberíamos de considerar para nuestro reparto. Y en este caso le vamos a poner especial 1 sí y especial 2 sí. Entonces, así es como debemos de tener configurado nuestro periodo de pago. ¿Sale? Le damos a aceptar y ya se crea lo que es el periodo. Hay que crear un periodo por cada tipo de nómina. Si yo tengo semanal y tengo quincenal, pues tengo que crear dos periodos de nómina, uno para semana y uno para quincena. Después de eso nos vamos a ir aquí a la parte de módulos, cálculo de PTU. Vamos a seleccionar la empresa y el ejercicio. Yo para tener acumulados voy a agarrar 2022. Ustedes van a poner 2023, que es la base que queremos tomar como base. ¿Sale? Pues yo le estoy poniendo 2022 porque es en el periodo que tengo nóminas cerradas, pero ustedes deben de ponerle 2023. Le damos a aceptar y el sistema nos va a hacer lo que es la distribución. Aquí en esta hoja que podemos mandar a Excel, aquí nos dice si el empleado está vigente o no. ¿Sí? Que no esté vigente no quiere decir que no le tenga que pagar PTU, si estuvo vigente durante las fechas, la fecha de ingreso, cuándo inició en esta empresa, los días de vigencia, las faltas, las incapacidades y los días cotizados, que son los días que se van a considerar para el reparto. El sueldo diario del trabajador y el sueldo anual total sin topar. Y aquí en esta columna viene el sueldo anual topado. Luego viene el PTU por días y el PTU por sueldo y el total de PTU a pagar. Luego viene el tope que le debe de considerar al trabajador, ¿sí? Y el PTU a pagar. Esta columna es la que se debe de pagar. Aquí viene si es confianza o sindical el colaborador. Yo aquí lo puedo agrupar, por ejemplo, ordenar por sindical, como para ver cuál es el sindical que tiene más salario, quiénes son permanentes, quiénes son eventuales, a qué nómina pertenecen y el factor que se está calculando por días y sueldo. Entonces, esto yo lo puedo mandar a Excel, ¿sí? Para poder revisar mi papel de trabajo. ¿Qué tenemos que revisar? Repito, primero, que estén todos los trabajadores que tuvieron algún pago durante el año. Una forma muy fácil de revisar es que el sueldo anual total, el que no está topado, me cuadre con mi base anual de los conceptos que estoy considerando, sueldo, séptimo día, destajos, etcétera, ¿no? Sacar una relación de colaboradores durante el año que tuvieron acumulado
y revisar que vengan todos los trabajadores aquí en este papel de trabajo. ¿Por qué no pudiera venir el empleado? Porque cuando lo dieron de alta lo hayan clasificado como que no le correspondía PTU, ¿sí? Porque es un directivo, porque es un gerente general. Entonces, pero siempre es bueno hacer esa validación. De hecho, por eso nos dice lo que es el procedimiento, que hay que publicar con anticipación la lista de colaboradores con los días trabajados para que los empleados puedan revisar y puedan ver que sí estén saliendo en la lista, por ejemplo, de distribución. ¿Sale? ¿Por aquí hay una duda? Sí, Mario Gutiérrez nos pregunta, al bajar el archivo no le pidió la PTU a repartir y ni conceptos e incidencias, ¿es correcto? Hola Mario. No, no es correcto. ¿Sabes qué? Sí me lo debe de poner. Creo que aquí ya lo tengo y lo tengo abierto el cálculo. Una disculpa. Déjame, voy a abrirlo. Tienes toda la razón, Mario. Voy a tener que borrar. Permítanme. Y ahorita les explico lo que Mario nos indicó. ¿Qué es? Déjame borrar una afectación que había hecho previa. Y a lo que se refiere Mario, es que cuando distribuí, voy a poner 2023, me debió de haber aparecido esta ventana. Yo la vez pasada la tenía ya afectada y por eso nada más me arrojó el cálculo. Una disculpa a todos, pero ¿qué es lo que debo de poner aquí en el reparto de utilidades? Me va a pedir el importe a repartir, ¿sí? Yo aquí les tengo que poner si voy a repartir los 5 millones de pesos, por ejemplo. El tipo de incapacidad por default nos va a poner enfermedad general. Luego nos va a pedir las faltas a descontar. Yo tengo que seleccionar de mi catálogo de ausentismo las que son sin goce. Se fijan aquí por default me ponen las que son sin goce. Falta injustificada, permiso sin goce, suspensión, permiso solidario, descuento de jornada. Bueno, aquí viene comisiones. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que por comisiones sí lo quiero pagar y el permiso solidario no lo quiero afectar. Entonces ya dejo las incidencias que yo quiero descontar. Aquí es donde tienes que tener mucho cuidado que permiso de paternidad no venga seleccionado, por ejemplo. Luego nos va a poner los conceptos de sueldo a considerar para lo que es el reparto. Por default el sistema nos va a tomar todos los conceptos que tienen la clave de timbrado 001, que es en este caso sueldo, séptimo día, días pendientes, retroactivo, descanso, vacaciones, ¿sí? Vacaciones por finiquito. Las personas que tengan, las empresas que tengan destajos, aquí debería venir marcado también porque se timbra con la 001. Comisiones ya va a depender de la empresa. ¿Por qué? Por ejemplo, hay muchos casos que yo puedo pagar comisiones cuando se hace alguna venta, pero es algo adicional. La gente tiene un salario fuerte y realmente esas ventas son, las comisiones no representan una parte importante del salario. Pero hay empresas que tienen equipos de ventas donde las comisiones es el 70% del salario. Claro que les tenemos que considerar comisiones, en este caso a los vendedores, porque pues, si no, en el PTU van a salir muy castigados. ¿Sale? Pues va a depender mucho ya de cada empresa. Pero no, por ejemplo, aquí no marco incentivo, no marco horas extras, no marco bonos, ¿no? Después, aquí me va a decir cuáles son los conceptos de deducciones a considerar, que son los conceptos de faltas, permisos sin goce, que se descuentan de la nómina. Aquellas empresas que cuando un empleado falta, se le paga completo su salario como sueldos y se le resta como una deducción la falta, las incapacidades, aquí van a venir marcadas. ¿Sale? Aquí me pregunta si quiero pagar solo si tienen 60 días cuando sean trabajadores de planta. Voy a hacer una aclaración aquí. Hace ratito comenté que eran 90 días. Son 60 días a los trabajadores eventuales para que tengan derecho PT1 no 90. ¿Sí? Ahí hubo un error. Son 60 días, pero solamente para los que son trabajadores que son eventuales. Aquí viene esta opción
porque hay muchas empresas que tienen trabajadores eventuales, ¿sí? Eh, pero ¿qué pasa? Cuando el trabajador eventual trabaja 50 días y no le pagas PTU y ve que un trabajador de planta tiene una semana y sí le pagan PTU, ellos no lo entienden. ¿Sí? O sea, dice, ¿por qué a él sí le estás pagando y a mí no me estás pagando PTU si yo tengo más tiempo que él? En esos casos, muchas empresas prefieren, ¿sabes qué? Yo voy a marcarlo para que todos, independientemente si son planta o si son eventuales, tengan que tener más de 60 días para que se haga el pago del PTU. Ya es una decisión como empresa que prefieren hacer ese proceso general para no perjudicar o no hacer sentir al trabajador eventual, sobre todo cuando son muchos los trabajadores eventuales que manejan, de que a ellos sí los estás perjudicando y le das preferencia a otra persona. ¿Sale? Lo normal es que venga sin seleccionar, que venga únicamente para los que son trabajadores eventuales. Configuración del factor, lo normal es que venga por puesto. De acuerdo al puesto, nos diga cuál es el puesto que es de confianza o sindical para saber quién es el sindical más alto. Y el sueldo tope a considerar si queremos tomar el acumulado o el sueldo diario por 365. ¿Sí? Esto es lo primero que debemos de configurar. Una vez que configuremos esto y le demos a aceptar, entonces ya nos va a presentar lo que es el papel de trabajo que vimos hace rato. ¿Sale? ¿Correcto, Mario? Muy bien. Vamos a darle aquí unos minutos para que haga el cálculo. Una vez que termine el cálculo, entonces ya yo voy a proceder a afectar ese cálculo en el periodo que le corresponde para entonces sí ya hacer lo que es el cálculo nada más de los impuestos. Aquí, por ejemplo, ya terminó de hacer mi distribución y me dice el PTU que le corresponde por días o por sueldo y el total de PTU a pagar. Ya que terminé, entonces le doy aquí afectar periodo. Tengo que cerrar aquí el cálculo. Cerrar el cálculo significa que digo que ya estoy de acuerdo con lo que se calculó y ya no tengo dudas. Es lo que hace ratito hice y estaba marcado de esa manera. Selecciono el periodo que quiero afectar. El periodo que voy a afectar en este caso es el del 2024 y el concepto 31, que es el de PTU. Le doy siguiente y aquí me aparecen todos los colaboradores que tienen PTU. Yo aquí puedo filtrar puros vigentes o filtrar vigentes y bajas y pagar todos, porque hay diferentes criterios de aplicar lo que es el cálculo. Entonces yo voy a seleccionar todos y los voy a afectar. En ese momento, el sistema lo que hace es que ya en mi periodo de PTU, nomás que es el del 2024, aquí ya me afectó la cantidad a pagar de PTU de cada colaborador. ¿Vale? Entonces lo único que voy a hacer es que voy a proceder a calcular aquí en fin de año mi cálculo de impuesto de la PTU con reglamento, el tipo de nómina, el concepto de exento y si quiero afectar sí o no nómina. Le voy a decir que sí y me hace ya el proceso de afectación de la nómina. Entonces ya me hace el cálculo del impuesto del colaborador para repartir. Hay empresas que únicamente pagan los vigentes, ¿sí? Y las bajas las van pagando semanalmente. El procedimiento que hacen es, los empleados que van a solicitar su PTU durante esta semana, los citan para la próxima semana para irles timbrando lo que se va pagando. Hay otras empresas que timbran todo, van entregando y al final del año revisan qué no se cobró y cancelan esos recibos. Ahora sí que el procedimiento que ustedes quieran seguir ya es un proceso interno de ustedes cómo lo quieran manejar, ¿sí? Aquí ya terminó el cálculo y si me voy yo aquí ya a sacar mi reporte de nómina, ya viene aquí el cálculo del PTU con sus impuestos y exentos correspondientes. Sí, hay una duda de María Elena Islas y pregunta, en referencia al personal que queda excluido del pago, ¿los directores son en general o solo al director general? Ya que donde estoy se le paga al director de finanzas, administración, jurídico, operaciones y comercial.
Ok, mira, va a depender mucho de la empresa. O sea, hay empresas que son muy grandes, que tienen un consejo de administración, donde a veces en ese consejo pues, está el director general y puede haber otros directores de la compañía más personal externo. En ese caso se excluye a ese grupo de personas, ¿no? Pero si no existe un consejo o esas personas no están en el consejo, puedes excluir nada más al director general y no hay ningún tema. Hay empresas que deciden. ¿Sabes qué? Ningún director va a entrar al reparto de utilidades y excluyen a todos los directores, pero ya es una decisión ya interna de la empresa y donde los directores están conformes, ¿no? Porque lo que pudiera pasar es que tú no incluyas a un director y el director fuera a quejarse, ¿no? Entonces, en ese caso, si tú tienes el consenso y es una decisión ya de empresa, puedes decidir excluir a todos los directores o no del reparto de utilidades. El que sí estás obligado es el director general o si hay algunos de ellos que estuvieran en el consejo de administración. ¿Sale? Para el tope del sindical más alto, ¿se puede considerar el sueldo acumulado pagado o es con el salario diario? Mira, va a depender mucho del criterio que quieras tomar. Para mí, lo correcto es tomar el acumulado anual del colaborador, que es lo que se le ha pagado durante el año, pero hay muchas empresas que dicen, no, yo quiero el sueldo diario por 365 y es muy válido. Por eso el sistema te permite las dos opciones. Va a depender mucho de qué conceptos paga. Por ejemplo, si tienes comisionistas, si tienes destajos, pues no puedes hacerlo con el sueldo diario por 365 porque te vas a quedar muy bajo. En ese caso, sí te conviene hacerlo con el acumulado anual. Si tus sueldos son muy estándar y tu sueldo fijo o así que es fijo y no tienes muchas percepciones variables que quieras considerar dentro del cálculo, pues lo puedes hacer con el sueldo diario para el tope. ¿Sale? Bueno, entonces, de mi parte, pues es todo. Espero que les haya servido esta parte de cómo, la parte teórica del PTU y la parte de cómo hacerlo dentro del sistema. Si tienen dudas, ahí está nuestro equipo de soporte listos para atenderlos. Registren su ticket, por favor, para que les puedan apoyar con el procedimiento. Igual si tienen dudas sobre la presentación o sobre esto que vimos, por favor, compártanos un Hola, correo. perdón, Sí, perdón, perdón. sí, Una adelante, adelante. pregunta. Disculpa, es que estamos ahorita con lo del director. Yo creo que va muy de la mano con lo que estabas mencionando. Nosotros tenemos un consejo de accionistas y dentro de esos accionistas los tenemos trabajando en la planta. Yo he dicho que los accionistas no deben ser parte del cálculo de la PTU porque a ellos ya se les dio, pues, sus dividendos. ¿Es lo correcto? Sacarlos también, ¿verdad? Correcto, o sea, si son accionistas de la empresa no pueden estar en la distribución porque sus decisiones de ellos afectan directamente ahora sí que al negocio y ahí sí la ley es muy explícito en que accionistas no deben de participar. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, cualquier duda que tengan, estamos ahí a sus órdenes para que por favor nos manden un correíto. Si quieres, pon ahí el correo de soporte o tu correo, Wendy, para que nos hagan cualquier duda que tengan sobre este webinar y con gusto les atendemos. Y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. ¿Sale? Muchas gracias. Yo me voy a quedar aquí unos minutos por si alguien tiene alguna duda muy específica y quiera quedarse aquí con nosotros para aclararla. Aquí voy a estar un ratito.